Amigos del Círculo Magenta, pues después de esta semana mayor, de estos días de asueto, de vacaciones en que nos dejamos descansar tantito, aunque el país no descansa porque pues, el señor de las mañaneras es incansable, ¿verdad? Se crucifica solo, vuelve a resucitar. Tiene su vía crucis constante cada semana. Él se lo crea. Ajá. Pues estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, hola, director en Magenta, y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. ¿Qué onda, Rodrigo? Pues hombre, el tema obligadísimo esta semana, pues es el tema Iberdrola. Sí. El tema de esta operación curiosa, lo que llaman también la agronitrogenización de la 4T, que es la venta de esos activos, pues yo no diría chatarra, pero bastante viejos, a un precio muy conveniente, en el cual Iberdrola, básicamente, entendamos la operación, una operación que, dicho sea de paso, se anunció de la nada, nadie la veíamos, la esperábamos, no se había filtrado ni un cuarto de línea en ninguna columna, como suele pasar con esas cosas. Así es. Siempre hay negociadores, y siempre hay alguien que dice, oye, estamos negociando tal cosa, y se filtran. ¿Por qué esta no se filtró? Quizá porque estaba demasiado arriba de las nubes y no se veía, o no querían que se viera. Así es. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Básicamente, el gobierno de la Cuarta Transformación, o mejor dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien históricamente desde que comenzó su gobierno se dedicó a defenestar los acuerdos, los contratos de energía que se hicieron en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y particularmente puntualizaba, ¿sí?, a Iberdrola como el chivito expiatorio de todas las cuestiones y de a tiro por viaje iba contra Iberdrola, pues ahora resulta que es quien viene a resucitar a Iberdrola con una operación que a todas luces huele mal. ¿De qué se trata la operación? Bueno, estamos hablando de que Iberdrola está vendiéndole 13 plantas viejas, la mayoría, que ya tienen décadas, más de década y media, algunas hasta 2 décadas de operación, a CFE, pero CFE no la está comprando. ¿Por qué no la está comprando? Pues porque o no le quieren aumentar la deuda, o no quieren que por ser deuda pública pase por el Congreso para su aprobación. Por tanto, le están entregando el negocito por dedazo a un fondo de inversión, al Mexican Infrastructure Partners, ¿sí? Un fondo que, dicho sea de paso, contiene personajes en ese fondo muy curiosos. 2 en particular me llaman la atención. Uno de ellos es el ex subsecretario en la parte de energía con Felipe Calderón, Gabriel Budebo. Así es. Y el otro es José Agustín Velasco, que es pariente de Manuel Velasco Suárez, de pues, el Partido Verde, muy llevado con la Cuarta Transformación. Bueno, ese grupito de inversionistas se llevan por dedazo una tajadota de un pastel que es financiar una compra por $6,000 millones. Y aquí esos 6,000 se dividen en 2 partes la dinámica. Primero, ¿por qué 6,000 millones? ¿Quién hizo la evaluación a nivel internacional? ¿Por qué si Iberdrola estaba ofreciendo entre 3,800 y 4,000 millones de dólares esos mismos activos en el mercado internacional? ¿Por qué terminaron vendiéndose en 6,000? Y segundo, ¿por qué le entrega el gobierno de la Cuarta Transformación a MPI, Mexican Project, Mexican Infrastructure Project, MIP? ¿Por qué le entrega por dedazo si MIP, su fondo completo es de 4,000 millones de dólares y tuvieron que traer al Fondín, que es el Fondo de Infraestructura del de la Banca de Desarrollo Mexicana, del gobierno, a refaccionar ese fondo para que completaran lo que va a ser esa operación, que ahorita está nada más prometida, pero que supuestamente se va a ejecutar?
Y en medio de todo esto, quiero soltar algo que hasta ahorita pues no se ha dicho. Curiosamente, esa operación, se habla de que, ¿por qué no la veíamos? Porque se estaba negociando en los más altos niveles del gobierno y de Iberdrola. Yo no sé del gobierno mexicano quién sería Bartlett, la esposa de Bartlett, que está metida en todos los negocios de la CFE, los hijos de Bartlett, que ya salieron varias veces por ahí en la época de la pandemia con sus negocios con el gobierno, o alguien más de otro nivel. Lo que sí está claro es que no fue Rogelio Ramírez de la O. No, está claro que no fue Rogelio Ramírez de la O. Pero sí sabemos hoy, no por otra cosa, sino porque está en la fotografía, que David Mesonero, un alto directivo de Iberdrola, estaba en la mesa y fue uno de los head negotiators de este acuerdo, y David Mesonero es nada más y nada menos que el yerno de el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. cuyo nombre es Ignacio Sánchez Galán. Este presidente de Iberdrola, que digámoslo como compañía, pues Iberdrola, para ver los tentáculos por dónde se mueve y qué mueve a Iberdrola, siendo una de las compañías líderes mundiales en energéticos, ¿quién es el auténtico dueño de Iberdrola? Porque ya no son los españoles. No. ¿Quién es? El fondo BlackRock. Así es. Que BlackRock, que tienen el señor Larry Fink, que por cierto estuvo con el presidente López Obrador apenas una semana antes de que se anunciara este famoso acuerdo. ¿Acompañado de quién, Rodrigo? Del señor Carlos Slim, bueno, otro personaje involucrado en la CFE también. Carlos Slim y el señor Larry Fink de BlackRock. BlackRock, dueño de por lo menos el 5 o 6% del total de Iberdrola, siendo el accionista individual más importante de Iberdrola, ¿sí? Vigilando al presidente, se anuncia esta situación y el villano Iberdrola se convierte de repente en el socio y gran ganador con 6,000 millones. Y anuncian públicamente que esos 6,000 millones, primero en lo que fue la conferencia esa pública que hace con Nueva York, con la bolsa de Nueva York, cotizan allá. Claro. Dijeron, vamos a aplicarlos para hacer energías renovables, nos estamos descarbonizando, vamos a ese dinero para energías renovables en Estados Unidos Y en Brasil. No. ¿No? Estados Unidos y Europa. Ahí decían, nunca mencionaban Brasil. Después, días después, aparece de nuevo el señor Sánchez Galán, de la mano de Lula. De la mano de Lula, con un cheque de 6,000 millones de dólares para impulsar las energías renovables. Señores, le estamos financiando a los brasileños el futuro limpio de Brasil, mientras que aquí la cuarta transformación nos está intoxicando con combustóleo, carbón, como pasa en Monterrey, con la donde refinería. estamos respirando. Y no nada más Monterrey, ponemos Monterrey como el último ejemplo, que ha sido escándalo. Rodrigo, ¿qué opinas de esto? A ver, Ramón, creo que hay dos temas fundamentales. Uno es dónde está el negocio de este asunto y otro es en qué posición queda la CFE de Manuel Bartlett, esta posición de monopolio. Hablemos del primer tema y hablemos de Mexico Infrastructure Partners. ¿Para qué se requiere a Mexico Infrastructure Partners? ¿Cuál es su rol y qué riesgo asume? El riesgo que asume es absolutamente nulo. El riesgo completo recae en el Estado mexicano. A ver, esta operación, Mexico Infrastructure Partners, dicho por el mismo Iberdrola en su conferencia en Estados Unidos, es un fondo que solo tiene 4,000 millones de dólares de capital, cuando esta es una operación de 6,000 millones de dólares. Hay un sobrante de 2,000 millones de dólares que no se explica cómo se va a financiar al principio. Entonces, se asume este doble riesgo de la banca de desarrollo, primero con el 40% del capital que aporta el Fondo Nacional de Infraestructura a Mexico Infrastructure Partners, y después la segunda parte que se financia no con dinero capital privado de este fondo, sino ya con dinero de préstamos de la banca de desarrollo, es donde está ese doble riesgo. Ya en la última etapa, si hay una banca de inversión que va a entrar a financiar ya cuando el proyecto esté corriendo. ¿Cómo sabemos cuánto se le va a pagar a Mexico Infrastructure Partners o cómo van a recuperar esa inversión que están haciendo? Pues ellos le van a arrendar de cierta manera, por decirlo de alguna manera, las 13 plantas de generación a la Comisión Federal de Electricidad. El tema de fondo es
cuánto dinero y en qué condiciones le va a pagar la CFE a Mexico Infrastructure Partners. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo está este negocio realmente. A ver, ¿qué pasó con Iberdrola? Son plantas que en promedio tienen más de 12 años operando. Y que además muchas de esas son las que se llaman PIE, que son productores independientes. Independientes que están 100% entregada la producción de Iberdrola a la CFE. Pero hay dos temas importantes, Ramón. Ajá. Uno, los más de 12 años que tiene, es decir, ya está descontada la depreciación. Así es. Y número dos, una parte importante del valor de esos contratos tiene que ver con los compromisos públicos que tenga con la CFE. Y los compromisos públicos de estas 13 plantas de generación se terminan en el 2027. Es decir, hay indicios financieros de que a Iberdrola se le regaló una tasa interna de retorno en este proyecto del 30%. Imagínate. En estos tiempos, ¿quién regala una tasa del 30%? No existe. Y a ver, retomemos la parte de Larry Fink y Carlos Slim. Recordemos que cuando empieza este sexenio hay un conflicto fortísimo por el tema de los gasoductos. Las empresas involucradas fueron TransCanada, precisamente Carso de Slim e Iberdrola. Hoy Iberdrola y Slim, aliadas en esta operación, son los grandes ganadores, quienes hace años eran los temibles villanos de la 4T. A ver, antes de pasar contigo, Alejandro. Sí, claro. Una cosa que a todo el mundo le ha significado, y quizá lo ampliaremos mucho en lo que va a ser el video del próximo lunes, es ¿por qué la CFE invierte 6,000, o el gobierno de la Cuarta Transformación, para ser puntuales, 6,000 millones de dólares en comprar plantas que no van a aumentar en 1 megawatt La capacidad. la capacidad? ¿Cuál es el problema de la CFE hoy? No es la generación de energía eléctrica, es la transmisión de energía eléctrica. Así es. La transmisión. ¿Por qué no aplicar 1,500 de esos 6,000 millones a mejorar la transmisión en la parte norte, que viene el nearshoring, Así Claro. que es importantísimo que se conecte todo el norte en un solo eje? Y segundo, en mandar al sureste la capacidad que hace falta, en Yucatán, Así es. en los estados del sur. Es la pregunta que todo el mundo hace, porque ¿qué vamos a ganar? Gastamos 6,000 millones en comprar un carro que ya nos da servicio, que ya estaba pagado, que no nos va, que lo va a agarrar CFE y va a triplicar la producción. No, el riesgo es muy alto de que la producción se decrezca por el tipo de cosas que hace CFE. Y una cosa muy importante, ¿quién se va a quedar con el pasivo laboral? ¿Quién va a quedarse con todas las antigüedades de los miles de trabajadores de Iberdrola que pasan a CFE y que no tenían las mismas prestaciones Así es. súper flojas que se tiene en CFE? Que recordemos, por ejemplo, no se nos olvide, Manuel Bartlett el año pasado redujo la edad de jubilación a 55 años en CFE. Es decir, mientras México Es una bomba estamos financiera. discutiendo subir de los 65 años a 70 Claro. la edad de retiro, Bartlett la baja de 65 a 55. Hace un golpe financiero. Todo lo que venga de Iberdrola, ¿se va a adecuar a lo que hace CFE o va a haber dos sindicatos diferentes? Es decir, Alejandro, hay más preguntas que respuestas en esto. Totalmente. Y como siempre, el presidente sobresimplifica una operación tan compleja y con tantas aristas que requerirían de análisis y análisis en un mensaje de estamos nacionalizando la electricidad en México, ¿no? Realmente el presidente se pone esta capa de tata eléctrico, ¿sí? Y le habla al pueblo diciendo, con esta operación vamos a ser dueños de la electricidad. Pero se me hace la nacionalización más neoliberal que podría haber existido, porque si recordamos, en Pemex hubo un organismo muy criticado y por esta administración que se llamaba PMI. Se llama ese brazo comercial que permitía generar muchos negocios. El último año del sexenio de Miguel de la Madrid. Así es. Y era muy criticado precisamente porque era un organismo que podía hacer negocios con Pemex, pero que no estaba en el ojo público, no tenía que pasar ni por el Congreso. Recordemos eso, es muy importante, Sí, porque claro. yo tengo muy claro. Claro. ¿Qué hacía PMI? Se creó una entelequia externa para que Pemex le entregara todo el crudo que salía
Sí. de los pozos petroleros. Claro. Y PMI iba y lo colocaba como broker independiente en el mercado internacional. ¿Para qué? Para que las operaciones que hubiera ahí, para arriba, para abajo, y las comisiones y todo, no fueran sujetas a escrutinio del Congreso. Que yo agrego un punto clave de esto. Era una entidad privada con subsidiarias en prácticamente todos los paraísos fiscales del mundo. ¿Y a Claro. qué se parece Y el recordemos PMI? que Claro. en una época, Sí. te tocó estar ahí, Claro. publicamos en Reporte Índigo una investigación que me tocó hacer a mí, que decía de quién es PMI. Y fuimos y rascamos los papeles de PMI y salió que había 2 extranjeros Claro. dueños de la escritura constitutiva, Ruth Cobb y Jeffrey Leboff, Brokers. brokers, que eran los dueños del petróleo mexicano. Así Se los que se entregaban vendía a ellos. hacia afuera. Y luego salió que la señora Ruth Cobb era nada menos que banquera de Berkeley en Londres. Sí. Es decir, cosas Había. como esas. Así es. Muy buen punto. ¿A dónde ibas Ahora, con eso? bueno, PMI se parece mucho a MIP. Es correcto. Y de Hasta casualidad, las mismas letras. las mismas letras. Es decir, se crea este organismo descentralizado, opaco, no sujeto a ninguna due diligence, con ese tipo de sinsentidos de, bueno, no alcanza el fondo, pero le pongo de aquí, le jalo 10% y demás. Conectado políticamente. Conectado políticamente, sin control sobre el Congreso, sin ningún tipo pues de claridad. Es decir, a ver, entonces, el PMI que tanto critica la 4T y todos estos contratos oscuros que generaba Pemex hacia afuera, ahora tenemos uno que se llama MIP, que es exactamente muy parecido y Buenísimo. y parece igual, Un hecho calca. a la medida. Y voy al punto y me llama mucho la atención porque yo conozco un señor, un amigo mío, que no quería comprarse un iPhone, le gustaba oír música, pero no quería comprarse un iPhone. Él quería un iPod de los viejitos. Y él decía, es que yo al comprar este iPod yo lo quiero porque la música es mía, yo la tengo aquí. Decíamos, oye, pero es que se le va a acabar la capacidad y la música pues es de todos ya, en el iPhone te puedes suscribir. Y decía, no, yo prefiero estar comprando el iPod porque la música es mía y me siento dueño. Bueno, pues eso siento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, Sí, ¿no? claro. Yendo a contracorriente de una industria que busca la modernidad, la innovación, otro tipo de fuentes de energía y demás. No. Para decir que está de nuestro lado, ¿sí? Para poder decirle al pueblo sabio y bueno en las próximas elecciones que soy el Tata eléctrico y que yo también logré nacionalizar. ¿A qué precio? Altísimo. ¿Por qué? Porque igual que ese iPod, esas plantas no van a servir. El presidente quiere su lugar en la historia y qué paradójico ahora que mencionas la analogía con PMI, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto también se creó el PMI de CFE que se llamaba CFE Energía y CFE Internacional, que es precisamente esta entidad privada que negoció los famosos contratos leoninos de los gasoductos por los cuales no atravesaba ninguna molécula, pero CFE estaba pagando como si fuera el 100% de esos hidrocarburos que recibía. Eso fue lo que detonó el primer gran conflicto entre, digamos, los contratistas de energía neoliberales que habían sido beneficiados en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, a ver, hay que poner sobre la mesa también la operación. MIP no asume absolutamente ningún riesgo en esta situación. Claro. Y por eso vale la pena retomar un cuestionamiento que se siempre Bien. es, a ver, Georgina, que es el funcionario, es secretaria de Energía en la administración de Felipe Calderón, fue consejera de Iberdrola. Felipe Calderón fue consejero en una subsidiaria de Iberdrola, pero terminó siendo Andrés Manuel López Obrador quien le dio el mayor beneficio a esta compañía, lo cual resulta ¿A cambio de absolutamente qué? paradójico. Y finalmente, ¿dónde queda parada la CFE de Manuel Bartlett? Pues Manuel Bartlett se está colocando en el epicentro de todo el aparato eléctrico nacional y sobre todo aumenta participación de mercado, y esto es muy importante, en la región del noreste donde va a llegar absolutamente todas las inversiones del nearshoring. Es decir, cuando antes la CFE en generación tenía una participación de mercado de alrededor del 7%, ahora la eleva hasta casi 50% en la región noreste. Es decir, Manuel Bartlett ya va a ser un factor de poder no solo en generación eléctrica,
y en distribución eléctrica, sino también en la distribución e importación del gas, porque CFE se está convirtiendo en este gran monopsonio, el cual vas a tener que pagarle tú una cuota como empresario regiomontano, como empresario del nearshoring del noreste, sentarte a negociar sí o sí con Manuel Bartlett. Claro. A ver, yo aquí nomás quiero terminar diciendo lo siguiente. Potencial escándalo, digo potencial porque me estoy cubriendo, pero va a ser un escándalo, no hay ninguna duda. Va a estallar no por México, no por España, por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Iberdrola cotiza en la Securities and Exchange Commission, en la Bolsa de Valores norteamericana. Y la SEIC regida por ya la le SEIC. está metiendo lupa, ya trae 4 o 5 investigadores con la lupa encima, viendo. ¿Por qué? Una razón muy, muy obvia. ¿Sí? Si de repente un gobierno como el mexicano le pone las manos a Iberdrola $6,000 millones y anuncian en su conferencia con Nueva York que lo van a invertir a Estados Unidos buena parte de ese dinero, pues hombre, es un competidor español que viene a quitarle mercado a los productores norteamericanos. Y todos sabemos que el productor norteamericano, le digo a los norteamericanos, en materia de energía, alimentos, ¿sí? Sí. Y cuestiones de armas, No se dejan. no se dejan. A ver, Van a protegerse. Y yo agregaría, hay 2 mecanismos legales importantes en esta trama, los 2 con epicentro en Washington. Uno, pues es esta Foreign Corrupt Practices Act, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que se ha utilizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para sancionar el caso más emblemático, Odebrecht, pero para sancionar un sinnúmero de compañías en el exterior. Y 2, también podría poner en riesgo la violación del Tratado de Libre Comercio de esta operación. Así es. Bueno, aquí lo que vamos a tener que ver, vigilar mucho, es qué va a pasar con la SEIC y seguirle la huella, ¿sí?, al caso Mesonero. Así es. El yerno del presidente de Iberdrola, que estuvo sentado en la mesa de las negociaciones, que estuvo sentado en la mesa grande con el presidente López Obrador al lado de su suegro, el día que se anunció la gran operación, es el único pariente de alguien de esa operación que está sentado en esa mesa o habrá uno que no aparece de alguna familia de la 4T que sea el que realmente se llevará la comisión de la comisión. concebida. Muy bien. Lo comentaremos en las próximas.